La mujer se arrodilló en el polvo del camino mientras la tormenta azotaba las montañas de Nuevo México. Sus manos agrietadas por el frío sostenían un pequeño bulto contra su pecho y su rostro cubierto de lágrimas se mezclaba con la lluvia inclemente. Esperanza Ramírez había caminado durante 3 días desde que la echaron del pueblo de Piedra Seca, sin comida y con apenas un poncho raído para protegerse del temporal que anunciaba un invierno temprano en aquellas tierras fronterizas de 1878. Su delito había sido defender a su hijo mestizo de las burlas de los niños del pueblo, un momento de furia que le costó golpear al hijo del alcalde y ahora vagaba por los caminos con su pequeño de apenas 6 años, demasiado débil para seguir caminando por sí mismo. Los pobladores la habían marcado como una salvaje, una india apache que no merecía vivir entre gente decente a pesar de que su madre había sido una respetada curandera española. Pero su sangre mezclada y su viudez prematura la convirtieron en el blanco perfecto de todos los males que aquejaban a Piedra Seca. El viento cortaba como cuchillo mientras Esperanza avanzaba tambaleándose hacia una formación rocosa que podría darles refugio temporal. Sus pies descalzos dejaban huellas de sangre en el barro y cada paso era un tormento que solo la necesidad de proteger a su hijo Tomás podía hacerle soportar. La fiebre del niño había empeorado durante la última noche y sus pequeñas manos ardían como brasas a pesar del frío penetrante que congelaba el aliento frente a sus rostros. Una tos seca sacudía su cuerpecito y Esperanza sabía que sin medicinas y calor su hijo no sobreviviría otra noche a la intemperie. Las montañas se alzaban imponentes frente a ellos mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía una señal ominosa en aquella tierra que no perdonaba a los débiles, ni a los desamparados, tierra que había visto morir a su esposo Miguel 3 años atrás defendiendo a los colonos de un ataque que él mismo había advertido. La pequeña cueva apenas les dio cobijo cuando la tormenta arreció con furia renovada. Esperanza colocó a Tomás sobre su falda y frotó sus manitas intentando darle calor mientras buscaba en su bolsa las últimas hierbas medicinales que había logrado recoger durante el camino. Un relámpago iluminó el interior rocoso revelando algo que heló la sangre de Esperanza más que el viento helado. Marcas de garras recientes en las paredes indicaban que aquel refugio pertenecía a un puma de montaña y seguramente regresaría con la caída de la noche. Sin opciones y con su hijo ardiendo en fiebre, Esperanza tomó una decisión desesperada. Debía continuar hacia el siguiente pueblo que, según recordaba, se encontraba a un día de camino siguiendo el cauce del río que nacía en aquellas montañas. El amanecer encontró a Esperanza caminando con Tomás en brazos por un sendero embarrado que descendía hacia el valle. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el hambre, pero el rostro de la mujer mostraba una determinación férrea que contrastaba con su cuerpo maltrecho y agotado. Las primeras luces revelaron a lo lejos las casas dispersas de un pequeño asentamiento que Esperanza no reconocía. Tal vez un pueblo nuevo fundado después de su último viaje por aquellas tierras cuando aún Miguel vivía y ella era respetada como hija de curandera. La esperanza renació en su corazón mientras apretaba el paso ignorando el dolor punzante de sus pies heridos y la debilidad que amenazaba con hacerla caer a cada paso. Tal vez allí encontraría a alguien compasivo que les diera refugio hasta que Tomás se recuperara y pudieran continuar su viaje hacia el sur donde vivían algunos parientes lejanos de su madre. Valle Sombrío era un pueblo miserable como Esperanza pudo comprobar al acercarse a las primeras casas. Cabañas de madera mal construidas y algunas tiendas de campaña indicaban un asentamiento reciente, probablemente de mineros atraídos por rumores de plata en las montañas cercanas. Hombres de aspecto rudo y mujeres de mirada dura observaron con desconfianza a la recién llegada mientras Esperanza avanzaba por la calle principal buscando algún indicio de un médico o una iglesia donde pudieran ayudarla. Los susurros la seguían como serpientes venenosas mientras cargaba a su hijo inconsciente. Palabras como india, salvaje y maldición llegaban a sus oídos mezclados con el viento que no daba tregua en aquel valle expuesto a las corrientes que bajaban de las montañas. Una mujer mayor con rostro curtido por el sol se interpuso en su camino con los brazos cruzados y mirada severa. Sus ropas gastadas pero limpias indicaban que no era una de las desafortunadas que habían llegado buscando oro fácil, sino probablemente una de las primeras pobladoras.
La mujer la estudió de pies a cabeza con ojos entrecerrados mientras Esperanza se detenía frente a ella sin aliento para suplicar o explicar su situación. El silencio se extendió entre ambas mujeres mientras Tomás gemía débilmente en los brazos de su madre. Por fin la anciana habló con voz áspera pero no carente de compasión. Su nombre era Martha Wilkins y era la única que se acercaba a lo que el pueblo tenía como curandera, aunque solo sabía remedios básicos aprendidos durante sus años como esposa de un trampero que había muerto el invierno anterior. La cabaña de Marta era pequeña pero sorprendentemente limpia y cálida gracias a una estufa de hierro que ocupaba una esquina de la habitación principal. La anciana indicó a Esperanza que colocara al niño en su propia cama mientras ponía agua a hervir y buscaba entre sus escasas pertenencias algunas hierbas y trapos limpios. La fiebre de Tomás había empeorado y su respiración era agitada mientras pequeños espasmos sacudían su cuerpo. Esperanza reconoció los síntomas de neumonía y el terror la invadió al recordar cuántos niños había visto morir por esa enfermedad en su pueblo natal. Marta regresó con un cuenco de agua caliente y algunas hierbas machacadas que Esperanza reconoció como las mismas que su madre utilizaba para bajar la fiebre. Un puñado de hojas de sauce y raíz de echinacea que crecían en las orillas del río cercano. Durante 3 días Esperanza y Marta lucharon contra la enfermedad que consumía al pequeño Tomás, aplicando cataplasmas en su pecho y dándole a beber tés de hierbas cuando estaba lo suficientemente consciente para tragar. La noticia de la llegada de una india con un niño enfermo se extendió por Valle Sombrío como fuego en pasto seco. Algunos pobladores más curiosos que compasivos se acercaban a la cabaña de Marta para observar por las ventanas o preguntar por el estado del niño. El tercer día trajo consigo un visitante diferente. Un hombre alto de espaldas anchas y ojos fríos como el acero se presentó en la puerta como Samuel Blackwood, dueño de la única mina productiva del valle y por extensión dueño del pueblo y sus habitantes. Samuel Blackwood no era un hombre acostumbrado a que le negaran nada. Había llegado al territorio 5 años atrás con poco más que un rifle y ahora controlaba no solo la mina sino también la única tienda y el salón donde los mineros gastaban sus escasos ingresos. Su presencia en la cabaña de Marta no era casual ni movida por la compasión. Los rumores decían que la india recién llegada conocía remedios que podrían ayudar a combatir la enfermedad que estaba diezmando a sus trabajadores desde la llegada del frío. Blackwood observó con desdén el interior humilde de la cabaña y a la mujer arrodillada junto a la cama donde yacía el niño, sus ojos calculadores evaluando si aquella criatura famélica y agotada podría serle de alguna utilidad o si debía ordenar su expulsión inmediata del pueblo que consideraba su propiedad. La propuesta de Blackwood fue tan directa como humillante. Esperanza podría quedarse y su hijo recibiría atención médica del doctor que llegaría en la próxima caravana si ella accedía a trabajar en la mina como cocinera para los 30 hombres que extraían la plata de las entrañas de la montaña. Marta intentó protestar argumentando que el lugar de una mujer no estaba entre aquellos hombres rudos y desesperados. Pero Blackwood dejó claro que era su única opción pues nadie en Valle Sombrío se atrevería a desafiar sus órdenes dando refugio a una india y su hijo mestizo. Con el corazón pesado pero sin alternativas Esperanza aceptó el trato, consciente de que era mejor que vagar por las montañas esperando que la muerte los alcanzara en algún recodo del camino. La primera semana en las cocinas de la mina fue un infierno para Esperanza, trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche preparando alimentos para hombres que la trataban como a un animal, con insultos y proposiciones obscenas que ella ignoraba concentrándose únicamente en completar sus tareas para poder regresar junto a Tomás. El niño mejoraba lentamente bajo el cuidado de Marta, quien había tomado un extraño afecto por el pequeño mestizo, enseñándole palabras en inglés y contándole historias de los primeros colonos que llegaron a aquellas tierras inhóspitas. La llegada del doctor prometido se retrasaba debido a las tormentas que habían bloqueado los pasos de montaña y Esperanza comenzaba a sospechar que nunca había sido más que una mentira de Blackwood para asegurarse sus servicios. El invierno se instaló con toda su crudeza en Valle Sombrío, cubriendo el pueblo con un manto blanco que aislaba aún más a sus habitantes del resto del mundo. Las condiciones en la mina empeoraron cuando una sección mal apuntalada se derrumbó atrapando a 3 hombres y matando a uno instantáneamente.
Los otros dos fueron rescatados con heridas graves que Blackwood consideró insuficientes para detener el trabajo. Esperanza observaba con creciente preocupación cómo los hombres tosían sangre y presentaban síntomas similares, a los que su madre le había enseñado a reconocer como silicosis, la enfermedad de los mineros causada por respirar el polvo de roca durante años. Con sus conocimientos limitados pero suficientes, comenzó a preparar infusiones de hierbas que recogía durante sus escasos momentos libres, añadiéndolas secretamente a la comida de los trabajadores. La mejoría en la salud de los mineros no pasó desapercibida para Blackwood, quien comenzó a vigilar más de cerca las actividades de Esperanza, sospechando que la India estaba utilizando algún tipo de brujería que podría resultar peligrosa para sus intereses. El capataz de la mina, un hombre brutal llamado Jenkins, recibió órdenes de informar cualquier comportamiento extraño de la cocinera y pronto descubrió sus salidas al bosque para recolectar plantas. El informe llegó a oídos de Blackwood junto con rumores cada vez más insistentes entre los mineros de que la comida preparada por la India los hacía sentir mejor y les daba más fuerzas para soportar las duras jornadas bajo tierra, algo que contradecía el sistema de control basado en el agotamiento y la enfermedad que el dueño de la mina había establecido. Una mañana particularmente fría, Esperanza fue interceptada por Jenkins cuando regresaba de recoger corteza de sauce junto al río helado. El capataz la arrastró hasta la oficina de Blackwood, donde fue acusada de practicar brujería y envenenar lentamente a los trabajadores. Sus explicaciones sobre las propiedades curativas de las plantas cayeron en oídos sordos y Blackwood vio la oportunidad perfecta para deshacerse de ella ahora que la temporada más dura del invierno había pasado y conseguir otra cocinera sería más fácil. La sentencia fue inmediata y cruel. Esperanza debía abandonar Valle Sombrío antes del anochecer, llevándose a su hijo y sin ninguna compensación por los meses de trabajo. Si se negaba a marcharse, Jenkins tenía permiso para tratarla como a cualquier ladrón sorprendido en la propiedad de la mina. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Valle Sombrío y para Esperanza. Aquella misma tarde, mientras recogía sus escasas pertenencias en la cabaña de Marta, una tormenta de nieve de inusitada violencia comenzó a caer sobre las montañas y el valle. Marta le suplicó que esperara a que amainara el temporal, pero Esperanza sabía que Jenkins no dudaría en cumplir las amenazas de Blackwood y prefería enfrentar la tormenta que arriesgar la vida de Tomás a manos de aquel hombre cruel. Con el niño bien abrigado con mantas que Marta insistió en que llevara, Esperanza se preparaba para partir cuando gritos desesperados llegaron desde la calle principal del pueblo. Un grupo de niños que habían salido a jugar en la nieve no había regresado y la tormenta arreciaba por momentos, haciendo imposible organizar una búsqueda efectiva. El corazón de madre de Esperanza se contrajo al escuchar los lamentos de las mujeres que clamaban por sus hijos perdidos en la ventisca. 6 niños de entre 5 y 10 años habían desaparecido en dirección a un pequeño lago congelado donde solían deslizarse cuando el hielo era lo suficientemente grueso. Sin pensarlo 2 veces, Esperanza dejó a Tomás al cuidado de Marta y, tomando una lámpara de aceite y una cuerda, se internó en la tormenta siguiendo el camino que conducía al lago. Su conocimiento de la zona adquirido durante sus salidas para recolectar hierbas podría ser la única esperanza para aquellos pequeños atrapados en la tormenta. Los hombres del pueblo la observaron partir con una mezcla de asombro y vergüenza. Ninguno se había ofrecido voluntario para la búsqueda, argumentando que era un suicidio salir con aquel tiempo. La nieve azotaba con furia el rostro de Esperanza mientras avanzaba contra el viento, siguiendo instintivamente el sendero, ahora completamente cubierto de blanco. Su cuerpo delgado se tambaleaba con cada ráfaga, pero su determinación no flaqueaba mientras llamaba a gritos a los niños perdidos. Tras una hora que pareció eterna, alcanzó las orillas del lago, donde encontró señales de que los niños habían estado allí recientemente, pequeñas huellas casi borradas por la nieve que se dirigían no hacia el pueblo sino hacia una zona boscosa donde sabía que existían varias cuevas, probablemente buscando refugio cuando la tormenta los sorprendió. Con renovada esperanza, Esperanza siguió el rastro, adentrándose en el bosque donde los árboles ofrecían algo de protección contra el viento inclemente. El llanto débil de un niño guió a Esperanza hasta una pequeña cueva donde encontró a los 6 pequeños acurrucados juntos en un intento desesperado de conservar el calor.
Sus rostros pálidos y labios azulados indicaban las primeras etapas de hipotermia. Con palabras tranquilizadoras y movimientos seguros, Esperanza encendió un pequeño fuego utilizando ramas secas del interior de la cueva y su precioso aceite de la lámpara. Las llamas temblorosas proporcionaron el calor suficiente para devolver algo de color a las mejillas de los niños, mientras les explicaba que debían moverse y frotar sus extremidades para evitar la congelación. Entre los pequeños se encontraba Sara, la hija de 10 años de Blackwood, quien observaba a Esperanza con una mezcla de temor y fascinación. Nunca había estado tan cerca de una india y las historias que su padre contaba sobre ellas estaban llenas de crueldad y salvajismo que no veía reflejados en aquella mujer que ahora salvaba sus vidas. Durante la noche la tormenta amainó lo suficiente para permitir el regreso al pueblo. Esperanza cargó en su espalda al más pequeño de los niños mientras los demás formaban una cadena agarrados a la cuerda que había llevado previendo justamente esta situación. El camino de regreso fue lento y agotador, deteniéndose frecuentemente para asegurarse de que ninguno se quedaba atrás o sufría los efectos del frío nuevamente. Las primeras luces del amanecer iluminaban débilmente el valle cuando el extraño grupo alcanzó las primeras casas de Valle Sombrío, donde un comité de bienvenida esperaba ansioso noticias de los desaparecidos. Nadie había esperado verlos regresar con vida y mucho menos guiados por la india que horas antes había sido expulsada del pueblo. La escena que siguió quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Valle Sombrío, las madres corriendo a abrazar a sus hijos mientras Esperanza se desplomaba exhausta en la nieve ahora teñida de rosa por el sol naciente. Los hombres que no se habían atrevido a salir en busca de los niños bajaban la mirada avergonzados mientras las mujeres llevaban a los pequeños a sus casas para calentarlos y alimentarlos. Solo Marta se acercó a Esperanza ayudándola a incorporarse y llevándola de vuelta a su cabaña donde Tomás esperaba angustiado por el regreso de su madre. El silencio que siguió a la conmoción inicial fue roto por la voz autoritaria de Blackwood, quien llegaba a grandes zancadas para comprobar si su hija se encontraba entre los rescatados, su rostro una máscara indescifrable al descubrir que debía la vida de Sara a la mujer que había ordenado expulsar el día anterior. Los días siguientes fueron de una extraña calma en Valle Sombrío, Esperanza recuperándose en la cabaña de Marta mientras los niños rescatados y sus familias acudían con regalos y palabras de agradecimiento que ella aceptaba con una dignidad silenciosa. Blackwood no apareció por la cabaña aunque envió a Jenkins con mantas nuevas y provisiones, un gesto que el capataz cumplió a regañadientes entregando los bienes sin mediar palabra y marchándose rápidamente como si temiera que la gratitud de su jefe fuera contagiosa. Los mineros por su parte comenzaron a mostrar un respeto hacia Esperanza que contrastaba con el desprecio anterior, saludándola cuando la veían y defendiéndola de los pocos que aún murmuraban sobre brujerías y supersticiones indias. El cambio más significativo llegó una semana después del rescate cuando Blackwood en persona visitó la cabaña de Marta. Esta vez sin la arrogancia habitual sino con la cabeza ligeramente inclinada en lo que parecía un gesto de humildad forzada. Sara lo acompañaba. La niña corrió a abrazar a Esperanza mientras su padre observaba la escena con expresión indescifrable. Finalmente carraspeó incómodo y ofreció a Esperanza no solo su antiguo puesto en las cocinas sino también un papel como curandera oficial de la mina con libertad para utilizar sus conocimientos de hierbas y remedios naturales. La propuesta era generosa considerando las circunstancias, pero Esperanza sabía que no era producto de un cambio de corazón sino del cálculo frío de un hombre que entendía el valor de tener sanos a sus trabajadores y el peligro de enemistarse con alguien que ahora contaba con el apoyo de todo el pueblo. Contra todo pronóstico, Esperanza aceptó la oferta de Blackwood, pero con condiciones propias. Exigió una cabaña independiente para ella y Tomás, un salario justo por su trabajo y, lo más importante, autorización para enseñar a leer y escribir a los niños del pueblo, incluidos los hijos de los mineros, utilizando para ello los conocimientos que su madre española le había transmitido. Blackwood accedió a regañadientes a todas las condiciones excepto la última, argumentando que los mineros no necesitaban educación para hacer su trabajo y que podría darles ideas peligrosas sobre sus derechos y condiciones laborales. La negociación parecía estancada cuando Sara intervino inesperadamente, declarando que ella quería aprender todo lo que Esperanza pudiera enseñarle sobre plantas medicinales y que para
Ello necesitaría saber leer los libros de botánica que su madre había dejado antes de morir. La mención de su difunta esposa pareció afectar a Blackwood más que todos los argumentos anteriores. Con un suspiro de derrota accedió también a la última condición de Esperanza, pero advirtiendo que las clases solo podrían impartirse los domingos cuando la mina estaba cerrada y bajo su estricta supervisión para asegurarse de que no se enseñaban ideas subversivas. El trato quedó sellado con un apretón de manos frío y formal, pero que representaba un cambio radical en la posición de Esperanza dentro de la comunidad, de paria a persona respetada en cuestión de días gracias a un acto de valentía que nadie había esperado de ella. Marta observó el intercambio con una sonrisa sabia en sus labios arrugados. Había vivido lo suficiente para saber que las tormentas más violentas a veces traían consigo los cambios más necesarios. La primavera llegó a Valle Sombrío trayendo consigo no solo el deshielo y las primeras flores, sino también cambios profundos en la vida del pequeño asentamiento minero. La cabaña de Esperanza, ubicada en el extremo sur del pueblo, se convirtió en un centro de actividad constante. Durante la semana atendía a los mineros enfermos con sus remedios naturales que resultaron sorprendentemente efectivos contra la tos del minero y las infecciones comunes en los túneles húmedos. Los domingos la cabaña se transformaba en una escuela improvisada donde no solo los niños sino también algunas mujeres e incluso unos pocos mineros acudían para aprender las letras y números básicos, Esperanza demostrando una paciencia infinita con aquellos alumnos de edades y capacidades tan dispares. Tomás florecía en aquel nuevo entorno. Recuperado completamente de su enfermedad, se convirtió en el asistente de su madre ayudando a recolectar hierbas y preparar remedios. Su naturaleza amable y curiosa le ganó el afecto de los otros niños que olvidaron rápidamente los prejuicios aprendidos de sus padres. Sarah Blackwood se convirtió en su compañera inseparable, la niña rica y el hijo de la curandera compartiendo aventuras y aprendizajes bajo la mirada inicialmente recelosa pero cada vez más resignada de Samuel Blackwood, quien veía con preocupación cómo su hija adoptaba costumbres y conocimientos que consideraba impropios de su posición pero que no se atrevía a prohibir después de lo sucedido durante la tormenta. El equilibrio alcanzado en Valle Sombrío parecía frágil pero funcional hasta que la llegada del verano trajo consigo a un visitante inesperado, un hombre de traje polvoriento y distintivo de alguacil federal que se presentó como John Parker, enviado desde Santa Fe para investigar denuncias sobre condiciones laborales ilegales en la mina de Blackwood. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo mientras el alguacil se instalaba en la única habitación disponible sobre el salón. Nadie sabía quién había presentado las denuncias, pero las miradas de sospecha se dirigieron inmediatamente hacia Esperanza como la única persona con suficiente conocimiento y contactos externos para haber alertado a las autoridades. Jenkins no tardó en presentarse en su cabaña con amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría si descubrían que ella estaba detrás de la investigación. Esperanza negó cualquier implicación, pero el daño ya estaba hecho y nuevamente se encontró aislada mientras los pobladores, temerosos de perder sus trabajos si la mina cerraba, comenzaron a evitarla. La verdad, sin embargo, era más complicada de lo que cualquiera hubiera imaginado. No había sido Esperanza quien escribió a las autoridades, sino Marta, utilizando las habilidades recién adquiridas en las clases dominicales para redactar una carta detallando los abusos que había observado durante años. El alguacil Parker resultó ser un hombre honesto y minucioso que no se dejó impresionar por las atenciones de Blackwood ni intimidar por la hostilidad apenas disimulada de Jenkins. Durante 2 semanas entrevistó a mineros y sus familias, inspeccionó las instalaciones y revisó los escasos registros que el dueño de la mina mantenía sobre accidentes y enfermedades laborales. Sus conclusiones fueron demoledoras. La mina operaba violando numerosas regulaciones federales y estatales, poniendo en peligro la vida de los trabajadores por pura avaricia. La reacción de Blackwood fue tan violenta como predecible. En una reunión a puerta cerrada con Jenkins y sus capataces más leales, ordenó prepararse para abandonar Valle Sombrío, llevándose todo el mineral extraído y dejando a los trabajadores sin el pago de los últimos 3 meses. Antes de marcharse, sin embargo, tenía una cuenta pendiente que saldar. Convencido de que Esperanza estaba detrás de la investigación a pesar de sus negativas, planeaba un castigo ejemplar que sirviera de advertencia a cualquiera que pensara en desafiarlo en el futuro.
Jenkins sugirió un accidente en la mina donde la curandera acudía regularmente para atender a los enfermos. Un pequeño derrumbe podría eliminar el problema sin levantar sospechas, especialmente en una instalación conocida por su peligrosidad. El plan podría haber funcionado si no fuera por Sarah. La niña escuchó accidentalmente la conversación entre su padre y Jenkins mientras jugaba escondida bajo la mesa del despacho, un juego inocente que se convirtió en una carrera desesperada para advertir a su amiga Tomás y a Esperanza del peligro que se cernía sobre ellos. Con lágrimas en los ojos, Sarah relató lo que había escuchado a Marta, quien inmediatamente envió a uno de los niños a buscar al alguacil Parker mientras ella misma corría a la mina donde Esperanza había acudido esa mañana para tratar a un minero con una pierna fracturada. El tiempo se agotaba mientras Jenkins y sus hombres preparaban el sabotaje en una de las galerías más inestables. El destino quiso que el alguacil Parker se encontrara precisamente inspeccionando la entrada de la mina cuando Marta llegó sin aliento con su advertencia. Sin perder un segundo, el representante de la ley reunió a los mineros presentes explicando la situación y organizando un grupo para localizar y proteger a Esperanza, quien se encontraba en uno de los niveles inferiores, desconociendo completamente el peligro que corría. Jenkins y sus cómplices fueron sorprendidos cuando apenas habían comenzado a cerrar uno de los puntales principales. La confrontación que siguió fue breve pero intensa, con los mineros furiosos al descubrir la traición que podría haber costado muchas vidas, incluida la de la mujer que les había devuelto la salud con sus remedios. La noticia de lo sucedido llegó al pueblo antes que los protagonistas. Rumores exagerados sobre un intento de asesinato masivo ordenado por Blackwood corrieron de casa en casa, creando un ambiente de tensión y miedo que amenazaba con estallar en violencia. Cuando finalmente el alguacil Parker llegó escoltando a Jenkins y sus cómplices, encontró a la mayoría de los habitantes reunidos frente a la oficina de Blackwood exigiendo justicia, una multitud enfurecida dispuesta a tomarse la justicia por su mano si las autoridades no actuaban con contundencia. Entre la confusión y los gritos, Esperanza emergió como una voz de calma y razón. Subiéndose a una plataforma improvisada, habló a los pobladores sobre la importancia de confiar en la ley y no convertirse en aquello contra lo que luchaban. Sus palabras sencillas pero llenas de convicción lograron aplacar los ánimos más exaltados, dando tiempo al alguacil para asegurar a los prisioneros. Samuel Blackwood había desaparecido de Valle Sombrío aprovechando la confusión. Testigos lo vieron partir a caballo en dirección a las montañas, llevando consigo 2 alforjas presumiblemente llenas de dinero y dejando atrás a su propia hija. Sarah recibió la noticia del abandono de su padre con una calma sorprendente para una niña de su edad, como si en el fondo siempre hubiera sabido que el afecto de Blackwood era tan condicional como su respeto por la ley y la vida humana. Con la partida del dueño y la detención de Jenkins, la mina quedó temporalmente sin dirección. El alguacil Parker asumió el control designando a un comité de trabajadores para mantener las operaciones básicas mientras las autoridades decidían el futuro del yacimiento y del pueblo que dependía de él. Las semanas siguientes fueron de incertidumbre y reorganización en Valle Sombrío. Algunos mineros optaron por marcharse buscando trabajo en otros lugares, pero la mayoría decidió quedarse, especialmente aquellos con familias que habían echado raíces en el pequeño asentamiento. El alguacil Parker regresó a Santa Fe llevándose consigo a Jenkins y sus cómplices para ser juzgados. Antes de partir, prometió interceder ante las autoridades para que la mina fuera transferida legalmente a una cooperativa formada por los propios trabajadores, una solución radical pero que podría funcionar dadas las circunstancias excepcionales del caso. Esperanza, por su parte, continuó con su labor de curandera y maestra, ahora oficialmente reconocida y respetada por toda la comunidad, que finalmente veía en ella no a una extraña sino a un pilar fundamental de su existencia. El otoño trajo consigo noticias prometedoras de Santa Fe. El gobernador del territorio había aprobado la propuesta del alguacil Parker y la mina pasaría a manos de la cooperativa de trabajadores una vez cumplidos ciertos requisitos legales y pagada una compensación al Estado por los impuestos evadidos durante años. La noticia fue recibida con júbilo en Valle Sombrío y como muestra de agradecimiento a quien consideraban responsable de su buena fortuna, los mineros decidieron por unanimidad cambiar el nombre del asentamiento, que a partir de entonces sería conocido como Valle Esperanza.
La ceremonia de cambio de nombre coincidió con la primera reunión oficial de la cooperativa donde, para sorpresa de todos, Esperanza fue elegida como miembro del consejo directivo a pesar de ser mujer y de su origen mestizo, un reconocimiento sin precedentes a su papel en la transformación del pueblo. ¿Sara encontró en Esperanza la madre que había perdido años atrás? La adopción informal se convirtió en legal cuando el alguacil Parker regresó en primavera con los documentos necesarios y la noticia de que Samuel Blackwood había sido capturado intentando cruzar la frontera con México. La reacción de Sara fue de alivio más que de alegría, como si por fin pudiera cerrar un capítulo doloroso de su vida y concentrarse en su nueva familia junto a Esperanza y Tomás. La casa que una vez perteneció a Blackwood se convirtió en escuela permanente donde no solo se enseñaban letras y números, sino también el conocimiento tradicional de plantas medicinales que Esperanza había heredado de su madre. Un puente entre culturas que simbolizaba el nuevo espíritu del renombrado Valle Esperanza. Los años pasaron y Valle Esperanza prosperó bajo el modelo cooperativo. La mina operando ahora con medidas de seguridad adecuadas y beneficios distribuidos equitativamente entre todos los trabajadores y sus familias. Esperanza vio crecer a Tomás y Sara, ambos convirtiéndose en jóvenes educados que combinaban lo mejor de sus diferentes herencias culturales, el muchacho siguiendo los pasos de su madre como curandero mientras Sara desarrollaba un talento especial para los negocios que resultó invaluable para la cooperativa. Las clases en la escuela se ampliaron para incluir conocimientos avanzados cuando maestros cualificados comenzaron a llegar atraídos por las historias del pueblo donde indios y blancos convivían en armonía bajo el liderazgo de una mujer extraordinaria que había cambiado el destino de toda una comunidad con su valor y compasión. El invierno de 1918 encontró a una Esperanza ya anciana sentada junto al fuego en la casa, que había sido su hogar durante 40 años. A su alrededor 3 generaciones de habitantes de Valle Esperanza reunidos para celebrar su cumpleaños y escuchar una vez más la historia de cómo una madre desesperada se convirtió en la salvadora y fundadora espiritual de un pueblo que ahora era conocido en todo el territorio como ejemplo de justicia y convivencia. Su cabello ahora blanco enmarcaba un rostro surcado por arrugas que hablaban de dificultades superadas pero también de alegrías profundas. Sus manos, una vez fuertes ahora temblorosas, sostenían el diario donde había registrado meticulosamente cada planta medicinal y su uso para que el conocimiento no se perdiera con su partida. Tomás, convertido en un hombre respetado con su propia familia, continuaba la tradición de su madre combinando los remedios tradicionales con la medicina moderna aprendida en sus años de estudio en Santa Fe. Su consulta atendía a personas que viajaban desde lugares lejanos buscando curas para males que los médicos convencionales no podían tratar. Sara, por su parte, había transformado la cooperativa minera en una empresa diversificada que incluía ahora procesamiento de minerales y artesanías locales. Su habilidad para los negocios solo igualada por su compromiso con el bienestar de la comunidad que la había acogido como una más a pesar de ser hija de quien casi destruyó el pueblo. Juntos Tomás y Sara representaban el legado vivo de Esperanza, la prueba tangible de que el valor y la compasión podían triunfar sobre el prejuicio y la avaricia cuando se les daba la oportunidad. Aquella noche, mientras la nieve caía suavemente sobre Valle Esperanza, Tomás pidió a su madre que contara una vez más la historia de la gran tormenta y los niños perdidos, una petición que los más jóvenes secundaron con entusiasmo a pesar de haberla escuchado decenas de veces. Esperanza sonrió con ternura observando los rostros expectantes que la rodeaban, rostros que reflejaban la diversidad que ahora caracterizaba al pueblo con apellidos españoles, anglosajones e indígenas mezclados en familias que habían olvidado las viejas enemistades. Con voz pausada pero clara comenzó el relato transportando a sus oyentes a aquel lejano invierno de 1878 cuando una madre desesperada y su hijo enfermo llegaron a un pueblo miserable, buscando refugio y encontraron en cambio su destino y el de toda una comunidad. Al terminar su relato, un silencio respetuoso llenó la habitación, roto finalmente por la voz de una niña pequeña que preguntó con inocencia si Esperanza había tenido miedo aquella noche en la montaña buscando a los niños perdidos. La anciana reflexionó unos instantes antes de responder con una sinceridad que conmovió a todos los presentes:
Si había sentido miedo, pero no por ella sino por aquellos pequeños atrapados en la tormenta y por su propio hijo que podría quedarse huérfano si ella no regresaba. El miedo había estado allí, pero el amor había sido más fuerte, impulsándola a seguir adelante cuando sus fuerzas flaqueaban y el frío amenazaba con vencerla. Esa era la verdadera lección que quería dejar a las futuras generaciones, que el amor y la compasión eran fuerzas más poderosas que el miedo y el odio, capaces de transformar no solo vidas individuales sino comunidades enteras cuando se les permitía florecer. La primavera siguiente Esperanza Ramírez falleció tranquilamente en su sueño, su cuerpo finalmente descansando después de una vida de lucha y servicio que había comenzado en la miseria y terminado rodeada del amor y respeto de todo un pueblo. El funeral se convirtió en una celebración de su vida y legado, personas llegadas desde todos los rincones del territorio para rendir homenaje a la mujer que había demostrado que las barreras entre culturas podían derribarse con valor y perseverancia. En el cementerio de Valle Esperanza, junto a una sencilla lápida de piedra, se plantó un árbol de sauce, el mismo tipo de árbol cuya corteza había utilizado para curar a tantos a lo largo de su vida. Un símbolo viviente de una mujer cuyas raíces se habían entrelazado profundamente con la tierra y la gente que, una vez la rechazó y finalmente la abrazó como a una de los suyos. 50 años después de aquella tormenta fatídica que cambió el destino de Valle Sombrío convirtiéndolo en Valle Esperanza. Un periodista llegado desde Chicago para documentar historias de la frontera escuchó maravillado el relato de una comunidad fundada sobre el valor de una madre mestiza. El artículo que escribió titulado La Madre de la Montaña se publicó inicialmente en un pequeño periódico, pero pronto fue reproducido en publicaciones de todo el país, llamando la atención sobre un modelo de convivencia y cooperación que contrastaba con las historias habituales de violencia y segregación en los territorios fronterizos. Aquel artículo inspiró a otros periodistas y escritores a visitar Valle Esperanza documentando su historia única y contribuyendo a que el legado de Esperanza Ramírez trascendiera las montañas de Nuevo México para convertirse en parte de la narrativa nacional sobre el verdadero espíritu del oeste americano. Hoy en día los visitantes que llegan a Valle Esperanza son recibidos por un modesto museo que ocupa la casa original de Esperanza, conservada tal como era en sus últimos años con su colección de hierbas medicinales y el diario donde registró meticulosamente sus conocimientos. Los descendientes de Tomás y Sara continúan viviendo en el pueblo ahora convertido en un centro regional de medicina tradicional y cooperativismo, manteniendo vivo el espíritu de aquella mujer extraordinaria que demostró que incluso en los momentos más oscuros, una sola persona con el valor suficiente puede encender una luz capaz de iluminar el camino para generaciones futuras. Y cada invierno, cuando la primera gran nevada cae sobre las montañas, los habitantes de Valle Esperanza recuerdan la historia de una madre desesperada que encontró en sí misma la fuerza para salvar no solo a su hijo sino a toda una comunidad. Un recordatorio de que a veces los héroes más improbables son precisamente quienes cambian el mundo para mejor. ¿Cuántas historias como la de Esperanza Ramírez se habrán perdido en las páginas no escritas de nuestra historia? ¿Cuántas madres, padres, hijos e hijas enfrentaron la adversidad con valor silencioso construyendo los cimientos de las comunidades que hoy damos por sentadas? Valle Esperanza existe como testimonio de una de esas historias que por fortuna no se perdió. Un recordatorio de que la verdadera frontera nunca estuvo en las montañas o los desiertos sino en los corazones humanos, donde el miedo y la esperanza libran su eterna batalla y donde a veces, solo a veces, la esperanza prevalece cambiando para siempre el destino de quienes se atreven a creer en un futuro mejor, incluso cuando todo parece perdido.